Continuemos con el sistema de salud, porque tal parece que la oposición a que continúe la transformación de Colombia desde el campo, desde los marginados, desde los abandonados por décadas, ha encontrado en el sistema de salud el objetivo principal para universalizar su guerra contra el primer gobierno progresista de Colombia. La animo a que escuche una entrevista que le hace María Jimena Duzán a las dos cabezas de la lista de Senado del Centro Democrático, Andrés Forero, y del Pacto Histórico, Carolina Corcho. Quiero resaltar primero que todo que ambos son muy jóvenes, desde mi perspectiva, por supuesto. Andrés Forero tiene 40 años. Tenía 8 años cuando se aprobó la Ley 100 y no creo que a esa edad tuviera mucho interés en haber conocido a fondo lo que significó la mayor transformación del Estado colombiano del siglo XX junto a la creación del Seguro Social de 1946. Y Carolina Corcho tenía en ese mismo año del 93, 10 años de edad. Tampoco creo que tuviera mucho interés por conocer toda la historia de la seguridad social del siglo XX. Este dato lo doy porque ninguno de los dos pudo haber vivido lo que yo viví con algunos de mis colegas, que fue la emoción tan grande. No se ve reflejada en la ley, pero la emoción tan grande que sentíamos, por ejemplo, cuando observábamos los borradores de los decretos o del decreto que iba a establecer los requisitos para constituir una EPS, y observábamos en esos borradores, en esas lecturas, cómo empresa promotora de salud significaba una institución grande en su objetivo, no en el tamaño de los edificios, sino en su objetivo de promover la salud a través de muchos mecanismos. En esa época no había internet. Pero además veíamos que iba a ser importante que hubiera varias EPS, de tal forma que el ciudadano podía escoger aquella que mejor protegiera su salud o evitara adquirir una enfermedad frecuente en la familia, por ejemplo, la diabetes. Se esperaba que las EPS publicaran cuál era la que mejor manejaba a los pacientes con diabetes, para que las personas con ese riesgo se afiliaran a esa EPS. ¿Escuchó alguna vez usted o leyó algunas publicaciones de eso? Entonces comencemos por el candidato al Senado Andrés Forero, quien defiende, y la frase que dicen desde el día 1 de este gobierno, construir sobre lo construido, o como le dice a Carolina Corcho, le dice, nuestro programa es reconstruir lo que ustedes destruyeron. Bueno, yo creo que él ya reflexionó sobre esa frase, que eso no quiere decir nada, pero vamos a ver, a tratar de identificar qué es lo que él dice, descubramos. Según él, y todos los que piensan así, y desafortunadamente hay muchos colegas de esa época que se contentaron con que les fue muy bien a ellos en el mundo nuevo de la salud, pero se olvidaron del gran espíritu de la Ley 100, de lo que buscábamos
especialmente comenzar con los más pobres de Colombia. Y mire este dato, íbamos a comenzar por especialmente las madres adolescentes solteras. Ya algún día explicaré un poco más esto. Pero él dice que construir sobre lo construido. O sea que para Andrés Forero, se lo ve una persona educada, al escucharlo usted lo ve educado, se ve que es una persona que ha pasado por universidades, se lo ve con cierta cultura, por supuesto. Pero él cree que un sistema de salud es consultas médicas, repartir medicamentos, hacer cirugías, ojalá lo más tarde posible, sea para bien o sea para mal, es decir, reducir un sistema de salud a lo médico y odontológico. Por eso advertí que tiene apenas 40 años de edad y no ha podido comprender, siendo un político, porque si no fuera político puede ignorar todo esto, eso no es problema. Pero cuando uno va a ir al Senado de la República, en un país que pretende y asume y se ha autoconvencido pues que aquí vivimos con los técnicos más depurados de Occidente, tiene que saber, o si no hay que informarle, que un sistema de salud no es repartir medicamentos ni dar citas médicas exclusivamente. Para eso, un sistema de salud, y en la ley 100 lo discutíamos, debía trabajar de la llave con el Ministerio de Educación. Algunos alcanzamos a promover la idea y la planteábamos en esa época, hace 30 años o más, que el Ministerio de Educación y Salud debían casi unirse, porque un pueblo educado aprende a tomar decisiones que favorecen su salud. Y eso es lo que está haciendo hoy el Ministerio de Educación, llevando educación a tantas partes de Colombia en donde nuestros antecesores, nuestros líderes políticos se contentaron fue con la promesa de escuelas. Cada vez creo más en que nuestros políticos les daba miedo educar al pueblo para que descubrieran la calidad de ellos como líderes sociales, o sea, la pobrísima calidad como líderes sociales. Entonces no puede ser que Andrés Forero defienda un sistema de salud que ya no existe en ninguna mente del mundo. Carolina Corcho defiende la transformación total del sistema de salud. Evidentemente ella creció y se formó en medicina, estudió medicina cuando todos los profesores de medicina hablaban pestes contra la ley 100. Luego ella se formó con unos líderes médicos, unos profesores médicos que no admitían nada de la ley 100. Hoy en día todos esos profesores, al descubrir que la izquierda es la que estaba contra la ley 100, les tocó entonces ahora aceptar que el sistema es bueno para que no los identifiquen como de izquierda o petristas o todas esas frivolidades cuando las personas no son firmes en dedicar tiempo a pensar para después opinar. Nunca es urgente opinar. Bien, entonces, ¿qué pasa con el debate? El debate, si eliminamos las palabras corrupción tantas veces que las nombraron, ellos dos, y si eliminamos todo el tiempo que invirtieron los dos hablando al tiempo, quedarían muy pocas ideas en claro. Desafortunadamente, yo lo animo a que lo escuche, pero desafortunadamente no puedo advertirle o prometerle que va a escuchar grandes ideas, porque la política es una guerra. Entonces, se trata es de menospreciar las ideas del oponente para tratar de ganar votos. Pero como el sistema de salud es el que están utilizando los opositores a la continuidad de la transformación de Colombia,
vale la pena que usted mismo lo escuche y trate de extraer con pinzas muy finitas algunas ideas. Quiero ofrecerle algunas de esas ideas que tomé nota. Los equipos básicos de salud, si usted analiza o busca cuál fue el único país del mundo, o por lo menos en Occidente, que cumplió la famosa meta de salud para todos en el año 2000, era una meta que se estableció a finales de los años 70 en una reunión donde fueron todos los ministros de salud, se llamó Alma Ata y se estableció la estrategia de atención primaria en salud como universal. El único país del mundo que cumplió la meta se llamó Cuba, porque precisamente creó los equipos básicos de salud en toda la isla. Mi trabajo de tesis de la maestría que hice en Estados Unidos, en una universidad muy conservadora, en maestría en políticas de salud, la hice sobre el sistema de salud de Cuba. Y ahí vi cómo en los años 90, a principios de los 90, había provincias que tenían mortalidad infantil de 0. Hay 5 causas específicas. Después la tesis se convirtió en un libro, se hizo la traducción al español y se convirtió en un libro que se llama Cuba, la cultura de la salud. Ese es el paso definitivo de un sistema de salud moderno, contemporáneo. Y fíjese, Cuba lo hizo desde los años 70, 80. Quien no lo haga, debe ser que tiene una mejor fórmula, pero ya funciona esa fórmula. Pero el candidato Andrés Forero dice, da a entender, como les pasa a todos, ¿no?, que tratan de decir palabras sueltas para luego decir que uno está mintiendo o que uno está inventando. Da a entender que esos equipos básicos de salud son como una especie de soldados que andan por los campos de Colombia convenciendo a las personas de que Petro es un santo, como haciendo pedagogía política. Incluso dice que alguien le dijo que solo van a tomar la presión arterial. Quisiera que me presentara uno de esos médicos que entra a una casa, toma la tensión arterial y se va a otra, o sea que dura 8 horas tomando tensión arterial sin opinar, sin hablar, sin decir nada más. Eso es falta de respeto. Hay muchos profesionales médicos, enfermeras ahí muy respetables, que están haciendo un gran trabajo, que están entregando parte de su vida a los campos, a los campesinos, a las personas que nunca han recibido nada, para que un candidato pretenda calumniar de una manera tan baja. Porque es que la ignorancia no se puede usar para conseguir votos. Ese es un elemento importante de esa entrevista que la animo a que lo trate de identificar. Si fuera verdad que las EPS buenas son las que les va bien, en el sentido en que crecen, pues les iría mucho mejor si hubieran cumplido el decreto que les obligaba a prevenir y promover la salud. Les habría ido mucho mejor. Luego, quiere decir que las EPS, empresas promotoras de salud, jamás funcionaron como la ley les decía. Y no estoy refiriéndome a los temas de las reservas técnicas y todo eso que también fallaron, pero en esencia su trabajo era identificar una cantidad de prácticas, crearlas, innovar ellas mismas. Yo conocí algunos comienzos, algunos rudimentos de eso y luego los eliminaron por completo. Eliminaban divisiones enteras de personas dedicadas a la prevención y la promoción. Pero una vez llegué y el piso estaba vacío. Me decían, no, ya esas personas no trabajan acá. Entonces, creo yo que si van a seguir usando el tema de la salud como si realmente
la manera como las EPS especialmente deformaron, destruyeron, sepultaron la esencia de la Ley 100, pues aquí nos tendrán opinando quienes realmente conocimos qué debieron haber hecho las EPS si hubieran cumplido el decreto y les hubiera ido muchísimo mejor, incluso en sus estados financieros. Hasta la próxima.